medio de la tempestad, Dios sigue estando ahí. Dios sigue siendo Dios y Él sigue siendo fiel. Amén. Entonaré alabanzas, no cesaré mi canto, renunciaré a la carne en el dolor, a mi Señor yo canto. Entonaré alabanzas, no cesaré mi canto, renunciaré a la carne en el dolor, a mi Señor yo canto. Aunque ya no haya peces en el mar, ni tampoco estrellas del cielo, aunque el sol se vaya a oscurecer, nuestro Dios permanece fiel. Yo no puedo retroceder, mi espíritu es de adorador. Te amo, te adoro, Señor. Fuego arde en mi corazón, una alegría invade mi ser. Yo no consigo controlar la emoción, mi deseo es saltar y correr. Es una llama que quema por dentro, por eso no puedo parar. Voy a aprovechar el momento, voy a adorar. Vamos a exaltar tu nombre, te vamos a alabarte a ti, Dios. Aunque ya no haya peces en el mar, ni tampoco estrellas del cielo, aunque el sol se vaya a oscurecer, nuestro Dios permanece fiel. Yo no puedo retroceder, mi espíritu es de adorador. Te amo, te adoro, Señor. Fuego arde en mi corazón, una alegría invade mi ser. Yo no consigo controlar la emoción, mi deseo es saltar y correr. Es una llama que quema por dentro, por eso no puedo parar. Voy a aprovechar el momento, voy a adorar, cantando alabanza, amén, así es, Señor, exaltando tu nombre, reconociendo al único digno de toda gloria y de toda honra. Recibe adoración y alabanza, Señor. Bueno, entrando en el tema que nos ocupa en esta mañana, siendo un culto de Santa Cena, es menester recordar que nosotros estamos también a pocas semanas, quizás a un poco menos de un mes, de la Semana Santa, que es la semana de mayor recordación y celebración que debe tener el pueblo cristiano. Así que no se vaya a la playa, quédese aquí, porque la Semana Santa no es para irse a la playa, a caer en los desmanes en los que caímos en el carnaval, sino que es Semana Santa, ¿sí?
Yo no me acuerdo, por ejemplo, en mi juventud, en mi infancia, que en la Semana Santa en mi casa se haya hecho programa para vamos a la playa, no, ¿no es cierto? Sino que la Semana Santa más bien era una semana verdaderamente, no sé si hasta medio falseta, pero santa. No nos permitían prender el radio, no nos permitían ver la televisión, ¿sí? Y el viernes por poco uno no podía ni hablar, no nos dejaban bañarnos. No con eso digo que adquiramos esas costumbres religiosas equivocadas y en algunos casos hasta contradictorios, pero sí la intención, ¿no? Era una semana de recogimiento, ¿sí? Y vamos, digo, en pos de esa semana que nos recuerda el mayor triunfo del cristianismo, ¿sí? La muerte de Jesucristo, pagando un precio, cumpliendo un plan redentor, y la resurrección de Jesucristo mucho más, porque venció la muerte. Y si Él venció la muerte, nosotros los cristianos sabemos que también podemos evitar la segunda muerte, ¿sí? Que es la muerte espiritual. Y me llamaba la atención en la palabra de Dios que justo antes de la institución de la Santa Cena, que es prácticamente el último tiempo en que Jesucristo está junto con sus discípulos, y así se conoce, la institución de la Santa Cena, que es lo que vamos a hacer hoy y que lo hacemos cada mes, Jesucristo enseñó, ¿sí? Tanto a sus discípulos como a la gente que le seguía, al pueblo que le seguía, enseñó acerca del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Él sabía que de lo que Él había hecho, de lo que Él había enseñado, de lo que Él había mostrado en sus 3 años y algo más de vida pública, de vida ministerial, de eso dependía el que la humanidad o herede el reino de los cielos o vaya a condenación eterna, ¿no? Y en ese sentido dio parábolas muy claras. La parábola, de hecho, es esa figura explicativa del mensaje que se quiere dar. Entonces, una parábola lo que hace es aclarar, dar un mayor entendimiento, un conocimiento cabal del mensaje que se quiere dar. Y el mensaje que quiso dar Jesucristo en ese último tiempo de estar aquí en la tierra, antes de cumplir el plan muriendo y resucitando, fue precisamente esas parábolas que nos abrieron el entendimiento, dichas para ellos y que quedaran constando para nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, habla una de esas parábolas, la parábola de los talentos, ¿no? Y usted conoce, ¿sí? Que fueron una distribución aparentemente no equitativa de los talentos. ¿Qué vienen a ser los talentos? ¿Qué representan los talentos? Los talentos representan capacidades, representan atributos, representan cosas de valor que Dios ha depositado en nuestras vidas, no necesariamente de valor pecuniario. Sí, el talento, de hecho, en esa época era algo de valor pecuniario, ¿sí? Eran, en unos casos, tablitas de metales preciosos, principalmente de oro, ¿sí? Entonces eso servía o para comerciar o para garantizar. Entonces uno iba a un banco, entre comillas, ¿sí? Dejaba esa tablita, le daban dinero a cambio y ese dinero era para hacerle producir, de tal manera de luego recuperar la tablita como garantía y tener un producto de esas negociaciones o del trabajo que se hizo, ¿sí? Pero para nosotros, digo, los talentos significan esto, significan condiciones especiales que Dios nos ha dado, capacidades que Dios nos ha otorgado, situaciones de valor que Dios nos ha dado. Entonces usted quiere decir, pastor, para mí algo de mucho valor son los hijos. Esos son los talentos que Dios nos ha dado. Entonces nosotros sabemos, si es que los multiplicamos, como era la intención de Dios, y así lo hicieron los 2 primeros, el que recibió 5, el que recibió 2, los multiplicaron, o puede también enterrarlos, como el que recibió 1, ¿no es cierto? Y decir, vea, ahí está, lo que la tierra pueda hacer en buena hora, ¿sí? Yo no voy a preocuparme, yo no voy a esforzarme, yo no voy a arriesgar, ¿sí? Pero digo, qué curioso, ¿no? Qué curioso porque, por ejemplo, en esta de los talentos, se destaca ciertas cosas, ¿no? La una, ya le digo, que Dios deposita en las manos de alguien, que la intención es no solo cuidarlas, sino multiplicarlas, sacarles el debido provecho, y cuando
se enfrenta con ellos para ver qué han hecho, ¿sí? Los que hicieron bien reciben una recompensa. Les dice: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Esta frasecita, estas palabritas, deberían ser para nosotros los cristianos una aspiración en nuestra vida. Es decir, todo lo que nosotros hacemos y vivimos y sufrimos y enfrentamos y logramos en esta vida terrenal, debería estar enfocada a un día escuchar esas palabras. Sí, a un día escuchar esas palabras y que Dios nos diga a nosotros: sí, bien, buen siervo y fiel, o bien, buena sierva y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Otra cosa que es intrínseca en las parábolas y que lo destaca en la de los talentos, es que hay que dar cuentas, ¿no? Hay que dar cuentas de lo que Dios ha depositado en nuestras vidas. Daremos cuenta de todo, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro dinero, cómo lo utilizamos. Daremos cuenta de estas capacidades. Yo veía, por ejemplo, escuchaba ahorita estas voces tan privilegiadas que tenemos aquí en nuestra congregación, y esta canción última me conmueve de alegría, ¿sí?, en medio de mis tristezas, porque es una canción que tocó mi corazón hace, ¿qué le digo?, hace unos 18 años. Esta canción la escuché yo en el Brasil, en el año 2005, que fui allá por asuntos ministeriales, ¿sí? No fui al carnaval de Río, ¿no? Fui allá por eso, y cuando vine acá impactado con esa canción, yo la traduje y ve ahora escuchar en semejantes preciosas voces, ¿no? Entonces Dios también dirá: no, te di una linda voz, ¿qué hiciste? No, me dediqué al reggaetón. ¿Sí? Serás echado fuera a las tinieblas donde es el llanto y el crujir de dientes, porque eso dice, ¿no? O sea, la parábola, ya le digo, no es un hablar camuflado, la parábola no es un ocultar, no. La parábola aclara, amplifica el mensaje que Dios quiere dar, y clarito está diciendo: o te vas al cielo y heredas el reino de los cielos, ¿sí?, o te vas al infierno. Eso es lo que dice la parábola, y es lo que dice la Biblia. Y la Biblia habla mucho del infierno, muchísimo, ¿sí?, porque nos da inclusive pautas de lo que es, de lo que puede ser y de lo que se siente en ese lugar, ¿sí? Y digo, hay cosas que destacan, ¿no? Por ejemplo, mira, dice que los diligentes, es decir, los que supieron hacer bien las cosas con sus talentos, heredaron el reino de los cielos. Pero el negligente, él no heredó. Pero ¿sabe quién destaca la condición de Dios? Ya no como un Dios salvador, sino como juez. El negligente. El negligente llega a decir, dice: yo sé que tú eres un hombre duro, severo y exigente. Es decir, quienes se van al infierno con pleno conocimiento y entendimiento de que lo merecen. ¿Por qué? Porque desperdiciaron su vida, sus talentos. Entonces, si eso advertía Jesucristo, ¿no? Eso advertía el Señor Jesucristo con estas parábolas. Obviamente la parábola que vamos a compartir es otra, pero digo, me llama mucho la atención, porque uno no puede leer una parábola, enfocarse en eso sin ver el contexto del momento, ¿no? Y le digo, vísperas de tener la última cena y vísperas de cumplir el plan redentor, Jesús les dejó indicando esto, ¿sí? Lo que tenía que hablar de otros temas, ya lo habló a lo largo de los 3 años y pico, pero estas fueron las previas, ¿no? Entonces enfoquémonos en la otra. Perdón que haya tomado en consideración la de los talentos, pero es necesario tener en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la misma opción. La humanidad a lo largo de la historia tiene la misma opción. O heredamos el reino de los cielos o nos vamos para el infierno. Así de simple. Yo puedo, inventarme una encíclica del siglo XIII en la que, para dar consuelo a los pecadores y obtener retribución económica, como hizo la religión católica, me invento el purgatorio y hago una encíclica, y como papa
¿sí? Yo soy mejor que el Papa porque yo soy papá, ¿sí? Firmo y digo, hay un lugar al cual van las almitas en pena, es decir, las pecaminosas, las podridas, las dañadas, las que desperdiciaron sus talentos, las que pensaron que un día no iban a dar cuenta, ¿sí? Y que van a ese lugar. Y desde aquí, desde la tierra, vamos a aportar los que estamos con vida para sacarles de ese lugar y que vayan al cielo, ¿sí? Eso es como coimarle a Dios. Eso es como coimarle a Dios. Estos se portaron mal, pero yo voy a dejar aquí pagando en la tierra para que les suba. Estoy coimándole a Dios, es una blasfemia. Por ahí del año 1996, creo que fue, o 94, uno de las máximas autoridades de la religión tradicional dijo, ya no nos conviene, ya la retribución por eso que salió en el siglo XIII ya no estaba, comercialmente hablando, monetariamente hablando, ya no es muy conveniente, deroguémosle al purgatorio. Y lo derogaron, porque las cosas en derecho se hacen como se deshacen, o sea, una encíclica la fundó y una encíclica la anuló, ¿sí? Y la Biblia no dice eso, no dice que hay lugares intermedios, esa es invención humana, por pretextos y propósitos protervos, macabros, diabólicos. La Biblia dice, o heredas el reino de los cielos, o te vas para el infierno, ¿sí? Eres echado fuera. Entonces el siervo negligente lo conoció. Bueno, aclaremos un poco más estas dos opciones que tenemos en la vida. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Mateo 25, versículos del 1 al 13. Hago yo la lectura de la palabra de Dios y le pido, por favor, que usted siga con atención y con reverencia a la palabra de Dios. ¿Tenemos todos, amén? Mateo 25, del 1 al 13. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad por vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Sí? Vea, esta es otra parábola. Y Jesús escoge esta simbología de las bodas, porque las bodas en el judaísmo tenían no solo una trascendencia, sino que tenían una simbología impresionante, inherente a los últimos tiempos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, cuando iba a haber una boda judía, no es que había el pedido de mano y se programaba la fiesta, que es lo que más ocupa, no. Aunque no tengan tiempo de seguir el curso prematrimonial que da la Universidad de la Familia, no importa si no tienen tiempo. Ahí hablamos con el pastor para que nos dé una charlita. Hay que estar más preocupado del banquete, qué color va a tener la fiesta, los invitados, cuántos van a venir, no importa si nos endeudamos, la luna de miel, preocupados de todo lo no importante, ¿sí? Y lo importante, pastor, para que se dé un tiempito y les case. El judaísmo no era así, ¿sí? Las bodas era algo extremadamente solemne, pero su trascendencia, más que en el rito mismo, estaba en la pureza de los novios. Estaba en la pureza de los novios. Y esa pureza tenía que ser probada, tenía que ser demostrada a todo mundo. Entonces, ¿cómo se hacía?
se hacía el pedido de mano o el desposorio que se llamaba, ¿sí? Entonces se acercaba el novio con su familia a donde la chica y su familia y le decía, yo quiero pedir la mano de ella, es mi novia. Entonces, si la familia aceptaba por las condiciones del chico, entonces le decía, perfecto, no hay ningún problema, ¿sí? Más o menos en 6 meses estaremos esperando por ti. Mientras tanto, a mi hija ni le ves, ni le tocas un pelo, ¿sí? Y se daba ese espacio era originalmente entre 6 meses y un poco más, después se bajó entre 3 y 6 meses, porque así se van ablandando las normas, ¿sí? ¿Para qué era esos 3 o 6 meses de ausencia total de verse los novios? Para ver si ella no estaba embarazada, para ver si el motivo y el propósito del matrimonio era legalizar la fornicación. No, les dijo, no es así. Entonces, quede nomás ahí, mijita, sin que el novio le vea ni le toque absolutamente nada, que no le vea, que ni se acerque, ¿sí? Entonces era un plazo prudente para ver si es que no desarrollaba el embarazo en el supuesto de que así sea. Si es que se notaba que estaba embarazada, ella tenía que morir apedreada, ¿sí? Como la mujer adúltera que fue sorprendida, como el riesgo que corrió María cuando siendo desposada recibe el favor de Dios. Ella puso en riesgo su vida, ¿sí? Porque donde se llegaba a determinar que estaba comprometida con José y que estaba embarazada, nadie iba a creer que era del Espíritu Santo, excepto ella, porque era una mujer piadosa, porque era una mujer conocedora de la palabra, porque había aceptado la invitación que le hizo Dios a través del ángel Gabriel, porque ella había hallado gracia delante de Dios. Y claro, pasaban estos 6 meses, y a partir de estos 6 meses, la novia debía estar lista con su traje, con todo lo que implicaba, ¿sí? Y el novio llegaba rato menos pensado, ¿sí? No es que decía, entonces nos casamos el 2 de febrero, no, sino que en cualquier momento el novio salía con su corte, caminaba a algunas calles de la ciudad, ¿sí? Y de pronto se oía, ¿no? Se oía el jolgorio, se oía la música, que algo le advertía a la novia, ¿no? Entonces podía pasar por la cuadra de acá abajo y se oía, pero de pronto se iba a dar la vuelta por más allá, ¿sí? Hasta que de pronto llegaba y ese oír que le anunciaba la venida del novio, le daba tiempito a la novia para que se aliste, ¿sí? Y si el novio se le ocurría llegar en la noche, la habitación de la novia debía estar iluminada con su lamparita, ¿no es cierto? Hasta que llegaba el novio, la novia salía y comenzaba la fiesta, ¿sí? Y comenzaba la celebración. Y toma, digo, Jesucristo este ejemplo, ¿sí? De las 10 vírgenes. ¿Por qué vírgenes? Porque habla de la pureza de la iglesia, la pureza. Nosotros no podemos vivir en espíritu de fornicación, es decir, con un pie en el mundo y con otro pie en la iglesia. No podemos, porque eso no es pureza. No podemos tener un adulterio espiritual, que la Biblia habla, ¿no? Por ejemplo, ahí en Santiago capítulo 4, dice que los adúlteros espirituales, ¿sí?, no heredarán el reino de Dios, porque Dios, el Espíritu Santo que es Dios y que vino a tomar posesión de nuestras vidas, es un Dios celoso, que nos cela como buen novio. Entonces, la Biblia habla de estos aspectos aquí en esta parábola, ¿no? Una, la Virgen, hablando de pureza, integridad, transparencia, honestidad, ¿sí? No demostrada ante los tribunales de justicia, sino ante Dios, a quien nada se le puede ocultar. Primer aspecto. El segundo aspecto que destaca estos versículos, ¿sí?, son las lámparas. La lámpara, y la Biblia es muy clara, dice que su palabra es lámpara, es luz a nuestro camino, lumbrera en nuestro andar, ¿no es cierto? Entonces, la lámpara es esto, dice que deben estar siempre encendidas, es decir, en constante comunión con la palabra. Uno no puede decir, yo ya tengo 15 años de cristiano, ya me he leído 5 veces la Biblia, voy a descansar, voy a dejar de leer. No, nunca. Porque cuando uno deja de leer la Biblia, deja de congregarse, deja de escuchar las cosas de Dios, se apaga. Se apaga a la vuelta de la esquina. Uno puede haber tenido 15 años de magnífico cristianismo
en el que ha visto ciertos cambios de su vida. ¿Sí? Deja uno la disciplina de la palabra y de la oración, ¿sí? Y a la vuelta de la esquina se apaga y en un abrir y cerrar de ojos está en medio de las densas tinieblas del mundo. Así es. Entonces, si ya sabemos esto, si entendemos plenamente esto, no voy a correr riesgo, pues. Porque mi máxima aspiración es esa, ¿no? Que un día yo llegue, más allá de que vea, si es que me voy antes de que venga a la iglesia, porque Dios me manda a ver, ¿sí? Más allá de algo que también es un anhelo en mi vida, no es una preocupación, es un anhelo en mi vida, porque cuando uno tiene una preocupación hace las cosas por fuerza, pero cuando es un anhelo uno hace las cosas por gusto, ¿sí? Yo quiero que mis siguientes generaciones, mis hijos, mis nietos que Dios me está permitiendo verles, ¿sí? Sepan que tuvieron un abuelo, pero 10 sobre 10, que era un pecador empedernido, que era un sinvergüenza, que era un hipócrita, pero que cuando Cristo Jesús se cruzó en su vida, mi abuelo cambió de vida. Y que mis hijos digan, mi taita cambió de vida. Nunca vimos en mi papá algo indebido. Porque cuando yo conocí de Cristo Jesús, tenía un solo hijo y mi hijo tenía un añito. Y que vean que uno permaneció firme con la lámpara prendida, que siempre estuvo leyendo la palabra, que siempre estuvo en oración, que todas las batallas que tuvo mi taita y que tuvo mi abuelo refiriéndose a mí, y mi bisabuelo, si es que Dios me permite, ¿sí? Que mis generaciones digan, yo vi cómo triunfaba mi abuelo ante cada dificultad y cómo venció cada tristeza, la ganaba de rodillas. Entonces, aparte de ese testimonio que yo quiero dejar para mis hijos, y es un anhelo, mi máxima aspiración es que un día, sea que suba con la iglesia o que sea despertado, si es que me llama antes, oiga esto, que me diga, Santi, bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y que yo le diga, Señor, yo no quiero otro lugar sino a tus pies, y de ahí no me mueve nadie. ¿Y sabe qué? Por la eternidad, ¿sí? Entonces la palabra de Dios es muy clara, ¿no? Primero, virgen, pureza, integridad, santidad, compromiso, ¿sí? La lámpara prendida, su palabra, perseverancia, constancia ahí, que hay veces que uno le da sueño, que hay veces que uno, el compromiso social le gana, que ahí con la palabra y con la oración siempre, de todos los días, que sea mi alimento, mi sustento, mi consuelo, como muchas veces es la palabra de Dios. A veces me redarguye, a veces me llama la atención, a veces me despierta porque he estado dormido en tal o cual área de mi vida. La palabra, porque la palabra es lumbrera en nuestro caminar, es luz en nuestro andar, ¿sí? Así que menciona la palabra. Y claro, el tercer aspecto que menciona es el aceite. Y respecto del aceite, oiga esto, ¿sí? Había pureza en la Virgen, en las vírgenes, en las 10, ¿sí? Todas 10 tenían sus lámparas. Lo que no tenían todas es el aceite. Unas fueron prudentes, cautas, avisoraron, ¿sí? Otras no. Las otras dijeron, otro ratito. Ya mismo, una de estas. ¿De qué habla el aceite, iglesia querida? Quizás Dios me dé la iluminación para poder transmitir lo que debo transmitir a la iglesia. No hoy, ¿no? Quizás en unas charlas de los martes, que a propósito estamos en las charlas de los martes ya, ¿sí? El martes de esta semana que estamos concluyendo ya reanudamos las charlas de los martes. Y digo, quizás en uno de esos momentos podamos hablar de lo que implica el Espíritu Santo, ¿sí? Porque el aceite es símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Es tan Dios como el Padre, tan Dios como el Hijo. El Espíritu Santo es el que engendró al Hijo en el vientre de María. El Espíritu Santo es el que le levantó a Cristo de los muertos. Y la Biblia dice que el mismo Espíritu que le levantó al Señor nos levantará a nosotros, ¿sí? Entonces, cuando la Biblia habla del aceite como símbolo del Espíritu Santo, está diciendo, oye, cuando nosotros fuimos cristianos, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, ¿sí? La idea era de que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros. ¿Y Él mora en los cristianos? Sí, mora en los cristianos. Aunque pequemos, sí, sigue todavía morando en los cristianos, aunque pequemos. Cuando el pecado se vuelve deliberado, el Espíritu Santo dice, hasta aquí nomás, porque no puedo coexistir yo con las tinieblas, ¿no es cierto? Entonces, sí mora en los cristianos. ¿Qué es lo ideal?
para que haya en nosotros pureza, ¿sí? Que el Espíritu Santo esté moviéndose permanentemente en cada uno de nosotros. Que cuando vamos a fallar, el Espíritu Santo nos redarguya y nuestro oído espiritual esté muy sensible para escucharle y nuestro corazón muy sensible para obedecerle. Pero si yo le opaco al Espíritu Santo, ¿por qué? Porque yo quiero hacer lo que yo quiero. ¿Y quién me dice que no? Nadie. Nadie. Como cuando uno se vaya para el infierno, ¿quién le va a decir que no? Nadie. Entonces uno tiene que ser claro. Y claro, dice, las insensatas dijeron no, mas luego me comprometo. Por un ratito voy a poner en juego mi pureza. ¿Sí? Mañana hablamos. Ahorita estoy cansado. Ahorita soy joven. Es tiempo de disfrutar. ¿Por qué me obligas a ir a la iglesia? Ya cuando sea grande. Yo sí les he dicho, ¿no?, que yo tenía un amigo medianamente cercano. En realidad él era amigo de mi amigo. Y por lo tanto era mi amigo. ¿Sí? Y cuando yo llego a los caminos del Señor, a mis 28 años, la misma persona que me compartió del Señor y que me llevó a los caminos, le comparte a él y le habla. De hecho, a él le había hablado muchas veces y mucho antes. ¿Sí? Y le dice, ¿sabes que el Santiago, tu amigo, es cristiano? Aceptó a Cristo Jesús y está yendo a la iglesia y está permaneciendo. Y él era de las insensatas. Bueno, de virgen no tenía nada él, ¿no? ¿Sí? No era muy puro. Yo tampoco, ¿no? Bueno, yo sí era virgen, pero tenía muchas otras impurezas. Y él le dice así, como piensan las vírgenes insensatas, le dice a esta misma persona, le dice, no se preocupe, verá, ahorita es tiempo de disfrutar la vida. ¿Sí? Yo voy a vivir mi vida, voy a disfrutar, y cuando me jubile, hasta pastor me voy a hacer. Qué gracioso el tipo, ¿no? 3 años después, murió en un accidente de tránsito, borracho, yéndose a la playa con la amante, porque la esposa estaba embarazada aquí. Él decidió disfrutar la vida, ¿no? Las insensatas. ¿Le habían hablado de Dios? Claro, la misma persona que me habló a mí le había hablado de Dios. Es decir, él tenía conocimiento como el de los talentos. ¿Sí? Él tenía conocimiento que Dios es duro, severo y exigente, o que va a venir, mejor dicho, en esa condición. ¿Sí? Pero dijo, mañana. ¿Sabe cómo se llama esta prédica? Esta prédica se llama, no dejes para mañana lo que debes hacer hoy. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. El aceite que simboliza la presencia del Espíritu Santo es lo que mantiene vivo, avivado, ferviente al creyente. El rato que yo le opaco al Espíritu Santo, el rato que comienzo a hacer mi voluntad y hacer prevalecer mi voluntad, sí puedo hacer prevalecer mi voluntad. Y no porque yo sea más fuerte que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios y tiene el poder consumidor. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es fuego consumidor. Puede consumirnos, pero por sobre todo es caballero y va a respetar nuestra voluntad. Y si yo soy parte de la Virgen, que es la iglesia, y que estoy en proceso de purificación, como toda la iglesia, pero yo quiero hacer lo que me place, bien puedo. Y paso a ser una virgen, o sea, parte de las 10 vírgenes, pero parte de las insensatas. Que digo, no, para mañana, ya voy a corregir, ya voy a enmendar. Ahorita soy joven, ahorita tengo posibilidades, ahorita que hay salud y vida hay que disfrutar la vida. Sin darse cuenta que el único, no hay más, el único disfrute es en la presencia del Señor. El verdadero disfrute, el que nos trae alegría, gozo, satisfacción y nos mantiene bien. No las alegrías temporales que a la vuelta de la esquina terminan siendo una vergüenza, terminamos afrontando consecuencias críticas o simplemente nos trae remordimientos que no nos cambian. Porque hay un poco de remordidos que asistimos a las iglesias, pero que no somos verdaderamente arrepentidos. Porque el verdadero arrepentimiento lleva intrínseco un cambio. El remordimiento no. Uno se acostumbra al remordimiento. Hice tal barbaridad. Fui infiel, fui grosero, soy ladrón, soy terrible. Sí, me remuerde la conciencia. A la vuelta de la esquina ya me dejó de remorder. Dios no viene por ese tipo de personas. Dios viene por una iglesia santa, sin mancha, pura, inmaculada.
Y es por eso que vivimos tristezas, y es por eso que vivimos problemas y dificultades. ¿Sabe por qué? Porque Dios está moldeando a su iglesia, porque Dios está purificando. A mí me preocupa sobremanera, siempre y mucho más los días domingos antes de compartir la palabra, cuando se para aquí como hoy el Ramirito y dice, déjeme saber si tenemos personas que nos visitan por vez primera a mi lado izquierdo, a mi lado derecho, en el centro. Sí, y nosotros los que estamos aquí, nos importa un pepino que nuestras familias, familiares, amigos y seres queridos se vayan para el infierno. Porque si yo no procuro traer a las personas que yo amo al menos, a lo mejor no al vecino que estoy feliz de que se vaya al infierno porque causa tanta molestia, pero a mi familia, a mis seres queridos, a mis amigos, a quienes les quiero, les amo. Ayer estaba yo conversando vía Zoom con unos hermanos en Cristo que viven en los Estados Unidos y le conversaba que me he vuelto a reunir con mis amigos del barrio, con quienes jugábamos vóley. De hecho, estoy subiendo a jugar vóley, ¿sí? No juegan nada, es una pérdida de tiempo, son pésimos, ¿no? Yo soy el mayor de todos ellos, todos los otros tienen 3, 4 años menos que yo, pero son unos ancianos, ¿sí? Pero yo tengo un objetivo. Yo quiero compartirles del Señor. Yo quiero hablarles de Dios. Yo quiero mostrarles mi camino, ¿sí? No mi camino porque yo sea Cristo, sino el camino en el que yo estoy, que es de bendición, es el único que me da seguridad. Entonces ese es mi propósito. Por eso me hago el viaje a Quito. Por eso comparto con ellos. Ya les digo, no subo por el deporte, porque mucho más provecho deportivo saco corriendo aquí en el parqueadero. Pero voy porque tengo ese propósito, ese objetivo, que yo no quiero que mis amigos del alma, de aquellas épocas de adolescencia, de mucha irresponsabilidad, pero también de muchas risas, yo no quiero que hoy, a la vuelta del esquina, se vayan al infierno, ellos y sus familias, porque si ellos no tienen luz, ¿cómo pueden proyectar a sus familias? Hermanos, familia de la fe, iglesia querida, que tenemos que ser purificados. Yo acepto no con resignación, yo acepto con satisfacción cuando soy pulido, cuando me vienen tristezas, cuando me vienen angustias, cuando me vienen pruebas. Preferiría no recibirlas, claro que preferiría. No soy masoquista, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que yo acepto porque digo, algo querrá mejorar Dios en mi vida, algo me quiere hacer cambiar, que me duele, que me afecta, que me saca lágrimas, que me deja en desvelos, pero algo querrá Dios porque quiere mejorar mi vida, porque su iglesia tiene que ser pura. Y claro, ¿qué pasó y con esto concluyo, qué pasó con las vírgenes insensatas? Insensatez significa falta de sentido común, eso es insensatez. Las carentes de sentido común, por ser negligentes, quisieron, como mi amigo que murió a los 3 años de semejante declaración, quisieron dejar para mañana lo que debían haber hecho hoy, que es comprometerse, que es dejar que Dios cambie sus vidas, que es comenzar a creerle y a obedecerle como Dios quiere que le creamos y que le obedezcamos. Dios no quiere, y no nos engañemos pensando que viniendo a la iglesia todos los domingos estoy del otro lado. No, Señor. Porque puede pasar que recibamos no aquella voz que yo anhelo. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Ahí voy a celebrar. Mientras tanto aquí, humildad, perfil bajo, tranquilo, obediencia, santidad. Aguante lo que sea con tal de que Cristo no se vea vituperado en mi vida. Yo no quiero oír las palabras de las insensatas. ¿Eran vírgenes? Sí, sí eran vírgenes. ¿Conocían de la palabra? Sí, aunque la tenían apagada. Lo que no tenían era el Espíritu Santo en sus vidas. Le habían apagado por un tiempo al Espíritu Santo. Ya no oían el redarguir. Y cuando alguien les redarguía, como venir un domingo a la iglesia y que el pastor hable directamente a tu pecado, sí, se molestó la gente y se fue y no volvió, porque el pastor se las tiene conmigo. Sí, apagaron al Espíritu Santo en sus vidas. Por algo advierte la palabra de Dios en Efesios: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y a última hora quisieron cambiar y no tuvieron tiempo, porque la frase que ellas oyeron ya no fue la que es mi anhelo. La que ellas oyeron es: Señor, abre la puerta. Ni les conozco.
porque Dios conoce nuestros corazones, nuestra vida, Dios conoce nuestro día a día. Por eso les animo, mis queridos hermanos, a permanecer fervientes, atentos, obedientes, procurando santidad. Aguante lo que tenga que venir, vea. Si nuestros ojos tienen que ser limpiados con las lágrimas que salen, disculpe lo lógico que le voy a decir, de adentro para afuera, en vez de deleitarme con lo que mis ojos pueden ver y que sea pecado de afuera para adentro y que termine contaminando mi corazón, yo prefiero vivir de rodillas, llorando, pero un día escuchar esas palabras. Hoy nos vamos a acercar a la mesa del Señor. ¿Sabe qué dijo el Señor en la institución de la última cena? Las personas encargadas, por favor, que se acerquen. Nosotros, cada domingo, un domingo del mes, a veces el primero por lo general, por circunstancias propias de nuestro país, a veces le pasamos a un segundo domingo, no hay problema en ese sentido. Pero nosotros tenemos esta opción, ¿no? de recordar lo que Jesucristo nos dijo. ¿Y sabe qué dijo en esa última cena? Cuando compartían así como lo vamos a hacer el día de hoy, siempre y cuando estemos dignos de servirnos de la mesa del Señor. Él les dijo a los discípulos, a sus seguidores, a los que habían permanecido hasta ahí. Y de los 12, 11 cenaron con Él. Los 12 cenaron con Él. Y a uno ya le dijo, chao. No porque Jesús le dijo chao, a Judas, que se había adelantado, salió anticipadamente de la cena para decirles, ya va a orar con el resto a Getsemaní, para que le capturen. Porque le dijo, el que moja conmigo en el plato, ese es el que me va a traicionar. Hay otro que me va a negar. Y los dos van a tener oportunidad. El uno se ahorcó, solito. El otro se arrepintió, hasta quiso abandonar el ministerio. Pero Dios conocía el corazón de cada uno de ellos. Y les dijo a sus discípulos, como nos dice a nosotros cada cena, ¿sí? No voy a volver a compartir este pan y este vino, sino después cuando estemos en la mesa de mi Padre. Que cada vez que nosotros tenemos un culto de Santa Cena sea un redarguir de nuestras vidas. Ciertamente tiene que ser una gratitud también, porque si estamos aquí es por el sacrificio de mi Señor Jesucristo, que no tenía por qué hacerlo porque Él es santo y sin mancha, y tampoco tenía por qué hacerlo por mí porque soy el peor de los pecadores. Pero soy beneficiario de su amor y de su gracia. ¿Qué puedo hacer? Desperdiciarla tampoco, jamás. Cualquier otra cosa puede perderse, menos la salvación. Si mi Señor fijó los ojos en una basura como yo, no pienso desperdiciar. He desperdiciado mi vida, sí he desperdiciado mi vida. 28 años la desperdicié. Pero si Él me rescató a los 28, tengo que vivir la vida en abundancia, porque quiero vivir la vida eterna. Que cada vez que celebramos un culto de Santa Cena, sea un culto en el que estemos agradecidos por su bondad, pero también seamos redarguidos para examinar nuestras vidas, nuestro camino y poder enfocarnos en el hoy. No dejemos para mañana lo que debemos hacer hoy. Precioso Dios, te damos gracias por tu favor, Señor, por tu misericordia, por tu gracia que nos sostiene en pie día a día, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Ayúdanos a enfocarnos en ti y a caminar siempre en tu voluntad, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos nuestras actividades. Reunión de aprendizaje bíblico el martes 7 de marzo a las 7 de la noche. El jueves 9 de marzo nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión y tendremos las células de hogar a las 7 de la noche. Reunión de oración el viernes 10 de marzo a las 7 de la noche. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana.
reunión de adolescentes el sábado 11 de marzo a las 4 de la tarde y de universitarios y profesionales a las 6 de la tarde. Reuniones presenciales todos los domingos a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos. Si guerras se levantaran, sé que tú me sustentarás, porque en tu nombre hay poder, en tu nombre hay libertad, ante tu diestra y majestad.